Continuamos. Vamos a la clase número 10. Clase número 10 de lo que es la adoración. Seguimos con esta parte de los instrumentos. Debo tomar en cuenta dos términos empleados en el pasaje que determinan excelencia, que son instruidos y aptos. Es decir, hay gente que es instruida, pero no está apta. Hay gente que no ha sido instruida y está apta, porque tenemos los llamados empíricos, es decir, inspiración personal. Hay preguntas que, si uno determina hacerse, pudiéramos decir, ¿quién constituyó la primera universidad a nivel mundial? La pregunta más atrasito, ¿quién le dio títulos a esos hombres para constituir esa universidad? Ahorita podemos arrancar una universidad. Pero nos van a pedir una cantidad de títulos para poderla fundar o establecer. Ahora, esa primera, ¿quién la estableció? El conocimiento, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde lo trajeron? Importante eso, ¿verdad? Entonces, hay gente que son profesionales en algunas áreas y no tienen ningún título. Están aptos para, pero tenemos gente que tienen títulos porque los compraron, porque se los ganaron, porque un amigo se los dio, porque hicieron cualquier trampa. Tienen títulos, pero no están aptos para ejercer porque lo que tienen es título, no hay conocimiento. Ahora, estos términos nos indican que hubo una serie de instrucciones de las cuales se escogieron los que tenían talento innato con natural en ellos para la música. No todos los que estaban en el grupo calificaron, solo 288 pasaron a formar parte de los que iban a estar al frente de la adoración. Aunque todo el pueblo adoraba en masa, solo este grupo selecto era responsable para dirigir la adoración. En nuestros tiempos debemos ser muy celosos y cuidadosos para determinar quiénes deben llevar sobre sí esta gran responsabilidad. Sabemos que la adoración no se la debemos adjudicar única y exclusivamente a un grupo, porque todos somos adoradores, si hemos nacido de nuevo y conocemos qué es adoración. Todos somos llamados a adorar, eso sí es, no tiene discusión, pero debemos escoger gente capacitada y calificada para llevar al pueblo a la adoración, o en este caso para dirigir la adoración en el templo, en la campaña, en cualquier lugar donde estemos. El contenido de lo que se expresa en la adoración debe llevar un sentido común. No se debe entonar sandeces, letras que no tienen sentido ni lógica. La adoración a Dios y dicho contenido debe estar en línea con la verdad absoluta de Dios, su carácter, sus proezas. Por esta causa debemos tener cuidado con la letra de nuestras composiciones, que no tergiversen el sentido de la adoración y que lo expresado en ella no vaya en contra de la verdad absoluta de Dios. Por otra parte, se debe evitar el estar usando melodías que se presentaron para un fin y que muchas de ellas están en contraste con los principios de adoración. David en los Salmos insta a la necesidad de entonar a Jehová cántico nuevo. Salmo 33:3. Ahora,
¿Por qué decimos esto? Porque tenemos una gran cantidad de canciones, señoras y señores, que se están cantando ahorita en nuestros púlpitos, que son la misma música y que se acomodaron las letras de canciones seculares y entonces ahora las estamos cantando aquí en la iglesia como que no hay la posibilidad de cantar un cántico nuevo, sino que todo lo que yo canté para el mundo, entonces ahora medio acomodo la letra, porque de paso algunas ni siquiera están bien acomodadas, y uso la misma música y quiero proyectarme dentro de la iglesia como lo hacía en el mundo. Eso es delincuencia. Eso está fuera de orden. Eso no se debe hacer. Debe de haber cántico nuevo. Salmo 33, 3, 96, 1, 98, 1. Nos habla y nos dice sobre este particular. Ahora, hay un caso o un solo caso que pudiera haber una excepción. Es que yo, cantante secular, me convierto a Cristo. ¿Sí? Ok. La música es mía. Las canciones son mías. ¿Puedo hacerlo? Yo, como el dueño de esas canciones, sí. Pero no otro. No otro. No debiera ser. Ahora, ¿por qué quedarme meramente con esas melodías que a otros les va a sonar en otra área? Y va a mover sentimientos en otra área. Porque la música, pues, mueve diferentes tipos de sentimientos. El término nuevo que utilizó David del hebreo es hadapse, que quiere decir nuevo en el sentido de reciente, tierno o fresco. Tiene la connotación de algo que antes no existía. En algunas versiones el texto no expresa cántico nuevo, sino una nueva canción. Isaías 42, 10 dice que un nuevo acto de salvación divina provocará una nueva canción de alabanza al Creador. Aún al final de todas las cosas se conservará el principio. En Apocalipsis 5, 9, 14, 3 dice que se entonará un cántico nuevo que nunca se había entonado. Guardemos y mantengamos el principio. Inspírate al componer para entonar cánticos nuevos. Otro detalle es que el Espíritu Santo, señoras y señores, nos va a inspirar para que le cantemos al Padre, nos va a inspirar para que le cantemos al Hijo, pero el Espíritu Santo no nos va a inspirar para que le cantemos a Él. Para cantarle a Él nos tenemos que inspirar nosotros. Y nos vamos a inspirar de acuerdo a lo que lo conozcamos. Entonces, he ahí la necesidad de conocer. ¿Cómo un cantante secular se inspira y le canta, por decir algo, a una ciudad cuando la conoce? Cuando alguien le habla de la ciudad. ¿Cómo se inspira y le canta a una dama cuando la conoce? Cuando sabe las acciones de ella y así sucesivamente. Entonces, si nosotros no conocemos al Espíritu Santo, ¿qué le vamos a cantar? Entonces, he ahí uno de los detalles que en lo personal he sido un poco curioso, es que cuando usted analiza, en mi tiempo, ¿no?, los cassettes de los cantantes, ya después los CD tenían 12 canciones. Cuando mucho, de las 12 canciones o de las 13, había unos de 8 también, cuando mucho había una canción para el Espíritu Santo. Las demás, a Jesucristo, al Padre, le cantaban a la esposa, a los hijos y a otras áreas más. Es más, le cantan a la iglesia. Oh Jerusalén, qué bonita eres. ¿Qué es eso? Jerusalén merece que yo le cante. Calle de oro, mal de cristal. Por esa calle yo voy a caminar. Ajá. Eso estará adorando a Dios. Son cosas que hay que analizarlas, señoras y señores. Creo que al que debemos de cantarles a Dios. ¿Sí? No a la Biblia. No al que escribió, no a los que escribieron la Biblia. Al Dios que los inspiró a eso. ¿Sí? Entonces, he ahí la necesidad, óigame, de conocer, en este caso, al Espíritu Santo para cantar y escribirle a Él.
porque Él nos va a inspirar a que le cantemos al Padre y a que le cantemos al Cristo resucitado. A veces en nuestros cantos dirigidos a Dios entonamos las más grandes herejías y por causa de esto cercenamos la manifestación de la presencia de Dios en nuestro servicio. Jamás la gloria de Dios se manifestará donde no haya comunión. Si Dios no está de acuerdo con lo que expresas en la alabanza, presentando tu adoración, puedes tener la seguridad de que quebrantaste un principio y por ende la presencia de Dios no se manifestará en el lugar. La adoración es algo absoluto para Dios, por lo tanto debemos centrar nuestra adoración hacia Dios. Nadie debe ocupar el lugar de Dios en nuestras adoraciones. Evite nombrar la palabra tales como diablo, Satanás, demonio o algo por el estilo en la adoración. Únicamente se debe tomar y exaltar a Dios. Estos son factores que no tomamos en cuenta, que son como las pequeñas zorras que dañan toda la madriguera. Debemos tener cuidado de estas aparentes pequeñas cosas y veremos la grandeza de Dios manifestada en nuestras vidas como producto de nuestra apropiada y calificada adoración. El adorador debe evitar estar rebuscando palabras como para impresionar a la audiencia. Sea lo más sencillo en la adoración a Dios. A Dios no lo impresionan el protocolo ni la verborrea. En una ocasión escuché a un hermano expresar la locura más grande que he escuchado en un acto de adoración. Él decía: tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores y Jehová de los Jehovases. En este terreno se cae cuando buscamos palabras persuasivas, queriendo impactar o conmover a Dios y a los oyentes. Ahora, Rey de Reyes, hablando desde el punto natural, es factible. Señor de Señores, pero Jehová de los Jehovases, ¿de dónde sacaron eso? Bueno, locuras de la gente para impresionar. Verdades intrínsecas en la adoración. La adoración es incondicional. Nuestra adoración a Dios no debe de manera ni se debe dar por recompensa o reprensión, sino por reconocimiento. El hacerlo por recompensa estaría involucrado nuestro interés y eso es un principio de prostitución. A la prostituta no le importa quién tú eres, sino cuánto le vas a dar. En nuestras adoraciones o en nuestra adoración por recompensa o retribución, no nos importa quién es Dios, sino cuánto voy a recibir de Él. Por causa de mi supuesta adoración, el hacerlo por represión, lo haríamos bajo un instinto de intimidación. Todo lo que hacemos en nuestra supuesta adoración, lo haríamos con el fin de no ser castigados, azotados por Dios. El hacerlo por reconocimiento, que es la forma correcta, sería por inspiración de nuestro amor a honra, reverencia, obediencia, humildad, entrega y
y devoción. No importa cómo te encuentres o cómo te sientas, nunca olvides que Dios es digno de ser adorado. La adoración nunca sale del alma. Ella nace la adoración y sale del espíritu. Por esta causa, las personas que viven por los sentidos, que son almáticas y sensuales, no califican para ser adoradores. Un adorador es fiel en la adversidad. Nunca espera el mejor momento para adorar. En esto podemos notar la diferencia que hay entre la adulación y la adoración. La adulación es producto de las emociones y se acondiciona a las circunstancias. La adoración no nace ni depende de las emociones, tampoco se acondiciona a las circunstancias. En Hechos se registra el testimonio del caso de Pablo y Silas, quienes después de ser azotados en gran manera con vara, instrumento utilizado por los romanos para el castigo severo, fueron puestos en la cárcel de más adentro, lo que indica el calabozo sin aire ni luz solar, sin ningún tipo de ambiente favorable para ellos. Además, les aseguraron los pies con el cepo encadenado. Dice la Biblia que bajo todas estas circunstancias, Pablo y Silas entonaban himnos adorando a Dios. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16, 23 y 25. Ellos no acondicionaron la adoración, no buscaron el mejor momento para hacerlo, solo adoraron. Habacuc aprendió a adorar a Dios en medio de las circunstancias negativas que, según lo que él expresa, se determina un caos total. Aunque la higuera no florezca, dice Habacuc, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3, 17 y 19. Job, en las condiciones más difíciles, pudo decir, aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Job 13, 15 y 19, 25. La Biblia da testimonio de Job después de haber pasado por la tragedia. Postrado en tierra adoró. Job 1:20. Nunca olvides esta verdad. Satanás se va a encargar por todos los medios, a través de las circunstancias negativas, quitar de ti la adoración, para que en lugar de ella haya quejas, maldiciones, opiniones, dudas, temores, y de esa forma termines cuestionando a Dios. Y por causa de esto no veas ni seas testigo del gozo que produce su salvación en medio de la adoración. No adores a Dios
por las malas circunstancias, sino en medio de las circunstancias, adóralo. A través de la adoración podemos resistir, encarar, enfrentar las malas circunstancias, pero nunca resignarnos a ellas en adoración. No olvides que la adoración es un arma espiritual que al ejecutarla le das acceso a la soberanía de Dios. ¿Sí? La adoración es parte de las armas que se nos han entregado. Se conoce de cosas registradas en las Escrituras de personas que fueron, libradas o guardadas por Dios a causa de la adoración, como el caso de Pablo y Sila, registrado en Hechos 16, 25 y 26, quienes después de haber adorado a Dios fueron librados cuando las cárceles se abrieron y las cadenas se reventaron por la gracia infinita de Dios. El caso registrado en Daniel 3, 1 al 30. Trata el asunto de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron lanzados al horno de fuego por orden de Nabucodonosor, por haberse negado a adorar dioses ajenos. A causa de esta actitud, quien en sí conllevaba adoración, fueron librados por Dios. Mi consejo como maestro es que no te doblegues ante las circunstancias negativas, ni te resignes a ellas. No hagas de ellas un motivo de adoración. Resístelas por muy duros que sean a través de la adoración y verás la libertad de Dios sobre tu vida. El que le demos gracias a Dios por la desgracia es masoquismo. El que reconozcamos la gracia de Dios en medio de la desgracia es adoración. Es decir, a nosotros nos toca darle gracias a Dios en medio de las circunstancias, no por las circunstancias. ¿Sí? Estás trabajando, te machucaste un dedo, gloria a Dios porque machuqué el dedo. No porque, sino en medio de, en vez de maldecir, adoremos a Dios. Y esto no tiene nada más con machucarse un dedo, tiene que ver con todo. Nunca te olvides de esta verdad. Satanás ataca con más frecuencia a los que se quejan, los que aprenden a adorar en medio de las circunstancias adversas. No serán blanco fácil de Satanás. Satanás se encarga y sabe que si tú eres un quejón o una quejona, entonces va a estar fregándote la vida. Pero cuando tú, en vez de quejarte, lo que haces es que adoras, a él no le va a agradar que tú estés adorando. Entonces ya sabes cómo correrlo, sin necesidad de decirle que se vaya. Dios habita, se manifiesta en medio de la adoración. Seria esta pregunta, ¿no? Dios habita en primer lugar y se manifiesta en medio de la adoración. Ahora, donde Dios habita tiene que haber, y donde Él se manifiesta tiene que verse lo que Él es. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en algunos de nuestros cultos, por qué en algunas de nuestras campañas, por qué en algunos de nuestros eventos no está pasando nada? Son preguntas que tenemos que hacernos para adentro. ¿Qué estaremos haciendo? ¿Será que no estamos adorando? ¿Será que estamos adulando? El salmista testifica esta verdad. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22:3. El término habitar del hebreo tiene que ver con presencia o manifestación. En segunda de Crónicas 5:13 y 14, la Biblia da testimonio que los sacerdotes no podían entrar, al santuario
a causa de la presencia manifiesta de Dios que se dio por la adoración. Sin embargo, óigame bien, este caso en el Antiguo Testamento se dio y pudo darse, sí, pero en la actualidad no puede darse. ¿Cómo así? Ok, pregunto, ¿los sacerdotes habían nacido de nuevo? No. Ellos estaban bajo la maldición del pecado que cayó sobre nuestro padre Adán, hasta que Cristo viene y destruye el pecado. De Cristo para acá, los que hemos aceptado a Cristo, hemos salido de el pecado. Y ahora no estamos en ese estado. Pero podemos estar en condiciones, que es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿hemos sido libres del estado de pecado? Sí, ok. Pero entonces nos toca batallar con la condición o las condiciones de pecado. Hay muchas diferencias entre lo que es el habitar ante la presencia de Dios, Salmo 91:1, o que su presencia habite en nosotros, Salmo 22:3. La segunda es resultado de la primera. Cuando habitamos en su presencia habita en nosotros. Cuando nosotros como adoradores llegamos hasta la presencia de Dios con nuestra adoración y tocamos lo más profundo de su ser, en respuesta, Él se manifiesta, trayendo su presencia a nosotros. La presencia de Dios es una respuesta ante una necesidad. Pablo y Silas entonaron cantos a Dios en adoración. Llegaron a su presencia y en respuesta la presencia de Dios vino a ellos y hubo liberación. Llegará el momento que a causa de la adoración los enfermos vean o van a ser sanados de forma radical como producto de una presencia manifestada y activada, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros va a utilizar, oiga, la adoración como un canal para resaltar su poder y hacerse manifiesto en medio de la congregación. Y por supuesto, mientras estemos en adoración, sin necesidad de estar orando por los enfermos, por esa presencia manifiesta de Dios, los enfermos tienen que ser sanados. Los que vienen con problemas psíquicos mentales tienen que ser liberados. Los que vienen con influencia satánica tienen que ser liberados. Y los inconversos que puedan venir al sitio poseídos tienen también que ser liberados. Escuchaba un testimonio que lo subí por el grupo, creo que la pastora ya debe de haberlo visto si bajó los videos, donde un chico está orando o está ministrando. Entonces cuando comienza a ministrar, comienza a haber manifestaciones diabólicas entre varios de los visitantes. Entonces cuando él se propone a hacer lo que comúnmente dicen guerra espiritual, el Espíritu Santo le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Señor, yo voy a ministrar, yo voy a ordenarles que se vayan. Mi presencia es suficiente. Adora. Y el hombre obedeció. Al rato todo estaba quieto, todo estaba tranquilo, todo estaba callado. Pero cuando yo soy pantallero y yo quiero que me vean y yo quiero que los demás, y yo quiero demostrarle a los demás que yo tengo poder, no dejo que el Espíritu Santo haga, sino que me pongo yo a hacer. ¿Se entiende esa, verdad? Ok. Entonces ahí es donde debemos de evitar caer en el protagonismo. Y el protagonista de nuestros cultos, el protagonista de nuestros ministerios, tiene que ser el Espíritu Santo. Y frente al Espíritu Santo, ¿quién se resiste a no irse? Hablando de demonios y hablando de enfermedad. Y hablando de cualquier problema, cualquier dificultad que haya. Entonces, hay la necesidad de conocer quién es el Espíritu Santo y de tener esa amplia comunión con Él y de darle a Él la oportunidad de hacer, porque Él sí sabe hacer las cosas completas. Ahora, lo primero que debemos hacer al entrar
a la presencia de Dios después de la consagración es adorarle. Oiga esta expresión. Lo primero que debemos hacer al entrar en la presencia de Dios, esto es como una verdad relativa. Porque si yo digo que yo voy a adentrar en la presencia de Dios, la pregunta es, ¿y en qué presencia andaba? Sí, parece que esto no cuadra muy bien, pero hay momentos en los que nos distraemos en las diferentes batallas de la vida, y entonces hay momentos en los cuales ya nos vamos a centrar, para dedicar algún culto, alguna actividad. Entonces tiene que ver con esto. Lo primero que debemos hacer al entrar en la presencia de Dios, después de consagración, después de haber analizado nuestra vida, de averiguarnos a ver si en algo faltamos, si en algo pecamos, si en algo fallamos, pedir perdón, que es el consagrar, y luego entonces, ¿qué debemos hacer? Adorar, no pedir. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? Pedir. Dame, bendíceme, porque parece que no están bendecidos. Y comienzan a hacer tantas cosas más que de paso están pidiendo poder estando llenos, full de poder. Ahora, nunca te presentes ante el trono de Dios, oiga, con quejas, ni nunca te quejes después de adorarle ante la presencia de un Dios omnipotente. No hay lugar para las quejas. El Dios omnipotente no acepta quejarse o que te queje. Quejarse es negar, oiga, su omnipotencia que está a favor de nosotros. Te doy un consejo como maestro. Cuando estés pasando por momentos difíciles y no entiendas la situación o la causa de ello, haz silencio. Nunca cuestiones a Dios, ni dudes de su integridad, ni de su favor. Solo adórale. Aunque no entiendas nada, Job lo hizo y le trajo buenos resultados. Job 1, 20 y 22. Por otra parte, nunca te acerques al trono de Dios mirando sus manos. Busca su rostro. La mayoría de las veces que nos acercamos a Dios para pedir, la mayoría de las veces nos acercamos a Dios para pedir, pero muy pocas veces le ofrecemos algo. En una ocasión, Dios me dijo, siempre que te acercas a mí, lo haces bajo un principio de prostitución. Las prostitutas no le importa quién eres, sino cuánto tienes o cuánto le vas a dar. Siempre que vienes a mí, lo haces en busca o buscando mis manos para ver qué tengo para darte. Muy pocas veces buscas mi rostro para adorarme. Siempre hay un interés por delante. No olvides que la adoración es incondicional. Es decir, si nos acercamos a Dios mirando sus manos, no estamos adorando. Si nos acercamos a Dios mirando su rostro, mirando quién es, reconociendo su favor, reconociendo su señorío, reconociendo lo que Él es, lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho, pues estamos adorando. Y lo demás vendrá por añadidura. Dios es digno de ser adorado. En 2 de Samuel 22:4 y el Salmo 18:3 se nos relata la dignidad que Dios tiene de la adoración. El término que se utilizó en el griego equivale al del hebreo para digno. Es asio, que traducido se refiere el ser merecedor de algo. Alguien que tiene peso. La dignidad de Dios es inherente y absoluta. Él no tiene que ganar la dignidad ni el favor de nadie. Él es digno por excelencia. Esto indica
lo siguiente: aun cuando Dios no tuviera nada que ofrecernos, aunque no hubiésemos recibido nada de Él, aunque nada tuviésemos que agradecerle, Él es digno de ser adorado. La adoración es absoluta para Dios, solo a Él le pertenece. Primera de Crónica 16, 7 y 36, Salmo 48, 1, 94, 4 y 145, 3. Hay tres causas por las cuales debemos adorar a Dios. Por lo que Él es. Uno, tiene que ver con su naturaleza, por lo que Él ha dicho. Tiene que ver con su palabra, por lo que Él ha hecho. Tiene que ver con su obra. Entonces, por esas tres causas debemos de adorarlo. Por lo que Él es, por lo que Él ha dicho y por lo que Él ha hecho. Pero debemos estar claros, aunque Dios no haya dicho ni haya hecho nada, Él es digno de ser adorado por lo que Él es en su naturaleza. La adoración debe ser espontánea, que nazca y salga del corazón y la voluntad del adorador. En ninguna parte de la Biblia aparece como mandamiento, oiga, en una forma imperativa ni impositiva, directamente de Dios, exigiendo la adoración. La adoración debe salir en una forma espontánea del espíritu del adorador. Esta es la única área donde el Espíritu Santo no te prestará su auxilio. Él puede darte el conocimiento de los principios que componen el sistema de la adoración. Puede inspirarte o motivarte, pero nunca adorará por ti, ni te impondrá a hacerlo. De ti tiene que salir el deseo. La adoración no se debe dar por reprensión, ni por recompensa, sino por reconocimiento. Si lo hacemos por represión, sería impulsada nuestra adoración por intimidación. Si lo hacemos por recompensa, estaríamos en un espíritu de prostitución. Todo sería por interés, todo debería ser por reconocimiento, ¿sí? Por lo que Él es. Jesús dijo en Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria. En el verso 54 del mismo capítulo dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Estas expresiones dadas por Jesús demarcan un principio, y esto es que nunca esperes que Dios te exija adoración. En ti tiene que nacer y aflorar ese deseo. Esta es la razón por la que el Padre, oiga, busca adoradores, no adoración. Juan 4:23. Por esta causa, Dios no busca nuestra adoración. Dios nos busca a nosotros. Él no espera que tú cantes otra canción. Te espera es a ti. Él no necesita nuestra adoración para satisfacer una especie de codicia o alimentar su ego. Cuando nos ponemos a pensar si habría algo que en realidad podamos ofrecerle que no le pertenezca, mis canciones, mis adoraciones no van a darle una gloria que ya no haya recibido. Toda la creación es suya, toda la tierra y los cielos le pertenecen. Los honores, el poder, la autoridad, el señorío, la majestad, la excelencia, el dominio,
todo es de Él. Por esta causa, a Dios no lo mueve la adoración que tú haces, sino la fidelidad y los motivos que te conducen a adorar. Recuerda que Dios fue adorado desde la misma fundación del mundo. Nehemías 9:6. Dios fue adorado aún antes que el hombre entrase en escena. Nuestra adoración no es lo primero para Dios. Él está más interesado en ti como adorador. Por eso, cuando la adoración nace de tus propios motivos y de tu propia inspiración, lleva implícita los más grandes valores para Dios. Nunca olvides esta verdad. La dignidad que tiene Dios de la adoración no le permite mendigarle ni pedirle a nadie una adoración. El único que pide y busca adoración es aquel que por indignidad sabe que no le pertenece. Y esto fue lo que hizo Satanás. Por esta causa, no esperes que Dios te pida que le adores. De ti debe salir la adoración. Hechos registra que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos de hombre, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo, pues Él es quien da vida a todo y aliento a todas las cosas. Hechos 17, 24 y 25. La humildad debe estar por delante de la adoración. Nehemías registra esta verdad. Esdras y todo el pueblo se humillaron y adoraron a Jehová. Nehemías 8:6. El mantenerse en un estado de humillación es un requisito sine qua non para poder calificar como un adorador y presentar una verdadera adoración de un corazón que haya pasado por el proceso del quebrantamiento y lo haya entendido y asimilado. Nacerán las adoraciones más significativas y de mucho valor para Dios. Una persona que no haya sido quebrantada por naturaleza tratará en el fondo de sus intenciones en todo lo que hace llevarse la gloria y los honores para él. Sin quebrantamiento se pasa a ser arrogante, soberbio, prepotente, autosuficiente, independiente, altivo, y con estas características no se califica para ser un adorador. Menos podrán brindar una verdadera adoración. La verdad del caso es que nadie puede ser un adorador y presentar una verdadera adoración sin tener más alto concepto de sí del que debe tener. Pero tampoco se puede entrar en una genuina adoración, oiga, con un bajo concepto de sí del que se debe tener. El autodesprecio y la baja estima cercenan la posibilidad a un ente de presentar una adoración genuina y eficaz. Las más grandes expresiones de adoración es cuando, oiga, renunciamos a nosotros mismos y empezamos a depender de Él. Las más grandes expresiones de adoración es morir, oiga, para que Él viva en nosotros. Las más grandes expresiones de adoración
es cuando entramos o entregamos a Dios nuestro ego y renunciamos a nuestro yo. Las más grandes expresiones de adoración es perderlo todo en la vida para ganarlo a Él. Las más grandes expresiones de adoración es entender que aunque estemos en el lugar más preeminente, en lo más alto de la vida, no debemos olvidar de dónde Él nos sacó. Quebrantarnos ante Dios y mantenernos en esa aptitud es la más grande expresión de adoración para Él. De allí parte la adoración. En toda la historia, nadie fue un candidato más calificado para la grandeza que Jesucristo. Era el propietario y a la vez el creador del universo. Todo el poder y la autoridad, toda la sabiduría, todos los estatutos sociales, la política, la ciencia, la filosofía, la sociología, la medicina, los poderes gubernamentales pudieron haber sido de él. El pueblo, él pudo ser la figura principal de todas las cosas. Tenía el material necesario, el puesto número 1 en la jerarquía de los famosos era suyo, si lo hubiera querido. El número 1 de todos los número 1, la quinta esencia del rey del mundo. Él pudo haber sido lo máximo, pero él aborreció todas esas cosas. Él sabía que la única forma de ser una ofrenda agradable para Dios era su propio quebrantamiento, y esto lo condujo a la humillación. Por causa de esto, se humilló a sí mismo, despojándose de todas sus prerrogativas y propiedades, no dejando de ser Dios, tuvo que dejar de operar como Dios, y en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y por causa de haberse mantenido en humildad, se presentó como ofrenda al Padre, siendo acepto a Dios. El apóstol Pablo presenta esta verdad en la carta que escribe a los filipenses. Oiga, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 y 8. Este es el mismo sentir que debemos tener como adoradores si quisiéramos calificar para prestar una verdadera adoración. Amén y amén. Bendito el Dios del cielo.